Hola chicos, muy buen día, espero que se la estén pasando muy bien en esta cuarentena, ya larguísima cuarentena, creo que llevamos más de 50 días, hay que cambiarle nombre a estas cosotas, pero bueno, el mundo sigue girando, las clases no las podemos detener y pues, tenemos que continuar con nuestros temas. En este caso, el día de hoy vamos a estar platicando de lo que son las derivadas parciales de orden superior. Estas derivadas parciales de orden superior no son algo complicado, de hecho ya lo habíamos manejado con una variable, esta es la generalización. Las derivadas de orden superior con una variable pues, venían a ser la segunda, la tercera derivada de una función, entonces no es otra cosa más que seguir derivando. La diferencia que tenemos con las de una variable pues, es que las derivadas de orden superior nada más eran segundas, terceras sin problema. Pero al tener varias variables, entonces tenemos varias ramificaciones, porque si yo tengo una parcial respecto a x, esta parcial respecto a x la voy a poder derivar ahora respecto a x nuevamente o respecto a y. ¿Sí? Si yo tengo la parcial respecto a y, esta parcial respecto a y la puedo derivar otra vez respecto a x o respecto a y. Y esto vendrían a ser nuestras segundas derivadas. Si por ejemplo esta se lee la derivada parcial respecto a x de la derivada respecto a x, la cual vamos a representar como f sub x. La primera me dice esta f, la primera derivada, la segunda derivada. Igual aquí. La f primero la derivo respecto a x, luego la derivo respecto a y. Aquí la función la derivo primero respecto a y y luego la derivo respecto a x. Eso vienen a ser nuestras derivadas de orden superior. Vamos a checarlo con un pequeño ejemplo. Es un tema, les digo, muy sencillo. Nada más hay que tener un poco de orden y sobre todo paciencia. Porque recuerden, el cálculo de varias variables no es que vaya a ser más complicado que el de una variable. Solamente va a ser más trabajo. El doble de trabajo. Si tengo dos variables, voy a tener 4 segundas derivadas. Si tengo 3 variables, voy a tener 9 segundas derivadas y así. Entonces, vamos a ver con un pequeño ejemplo. Nos dice encontrar las derivadas parciales de segundo orden, es decir, las segundas derivadas de esta función. Entonces yo tengo mi función. Entonces primero pues pensemos respecto a x. Entonces respecto a x esta función, recordemos, esta sería 3x cuadrada, que es esta de aquí. La deriva respecto a x, esta es 6x. Y la y recuerden que como es constante, ahí la dejo. Entonces queda menos 6xy. Respecto a x, dejo la y porque recuerden que es constante y la derivada de x es 1, por eso me queda 3y cuadrada. Y esta última, como no tiene x y está solita, aquí ya no puedo derivar entonces la x porque todo este término es constante y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, ya no la tengo escrita de este lado. ¿Sí? Entonces, esta es mi primer parcial respecto a x. Ok, ahora vámonos a las de segundo orden, es decir, esta la voy a derivar otra vez respecto a x. Si yo la derivo nuevamente respecto a x, esto me da 6x, que viene a ser esta de acá. Esta respecto a x me daría 6y, porque la de x va a ser 1. Y sale este 6y de acá. Y esta, como no tiene absolutamente nada de x, es constante y su derivada es 0. Entonces esta es mi derivada, mi segunda derivada de primero respecto a x y luego respecto a x. Ahora vamos a trabajar con la primera que está respecto a x, pero ahora la voy a derivar respecto a y. Como esta no tiene absolutamente nada de y, absolutamente nada de y, su derivada es 0, es constante. Acá sí tengo y, la derivada de y es 1, entonces me queda menos 6x, que es este menos 6x que aparece aquí. Y la derivada respecto a y de esta es 6y. Y esta es mi derivada. Entonces, esta sería mi parcial, mi segunda parcial de x, mi segunda parcial de la función respecto a x primero, respecto a x después, y la parcial respecto a x y luego respecto a y de mi función. Esas son las primeras derivadas. Vamos a trabajar ahora
con las derivadas respecto a y. Entonces voy a derivar primero mi función respecto a y. Esta, su derivada es 0, por eso no aparece para nada acá. Aquí el menos es este menos que aparece. La derivada, esta sí tiene y, su derivada es 1. Y entonces me quedaría solo 3x cuadrada, que es este 3x cuadrada que aparece aquí. La derivada de esta, la derivada de y cuadrada es 2y. Entonces 3 por 2 son 6xy, que es este 6xy que aparece acá. Y la derivada de y cuadrada es 2y. Y aquí la tengo, y entonces esta es mi primer parcial respecto a y. Vamos a obtener ahora las segundas parciales. Entonces esta respecto a y la voy a derivar respecto a x. Es recomendable seguir ese orden. Siempre, si yo tengo ordenadas mis variables, también voy ordenando mis derivadas. Si tengo x y y, entonces derivo respecto a x, respecto a y. Y si voy a sacar segundas derivadas, la de x primero respecto a x, luego respecto a y. Y la de y primero respecto a x y luego respecto a y. Entonces vamos a derivar primero respecto a x nuestra función. ¿Sí? La derivada de y ahora la voy a derivar respecto a x. Entonces, la derivada respecto a x de esto es menos 6x, que es este que aparece acá. Respecto a x, mi segunda de aquí, mi segundo término, la derivada de x es 1, entonces me queda 6y, que es este 6y que aparece aquí. Y este, como no tiene x, su derivada es 0. Entonces, esta es mi parcial respecto a x de la primer derivada parcial respecto a y. Ahora voy a derivar esta función que tengo respecto a y a otra vez respecto a y. Entonces, como aquí yo no tengo y, esta derivada es 0. La derivada de esta respecto a y, como aquí así aparece la derivada de y es 1, entonces me queda 6x, que es este 6x de acá. Y la derivada respecto a y de esta, la derivada de y es 1, entonces solamente me queda el 2. Entonces esta es mi segunda parcial, mis segundas parciales de las de y. Entonces mis cuatro parciales serían estas, respecto a x, xx, xy, primero y, luego x, primero y, luego y. ¿Sí? Estas son mis cuatro parciales. Podemos notar que esta parcial respecto a xy y la parcial respecto a yx sí son iguales. Es muy común que encontremos eso. Son pocos los casos de funciones que no tienen, y generalmente son funciones ya extrañas. Pero las funciones que vamos a encontrar en economía, como las funciones generalmente son continuas, esas funciones continuas van a tener esta propiedad. Estas derivadas les llamamos derivadas parciales cruzadas, cuando es xy y x. Estas parciales sí son iguales, ¿sí? En estos casos. Bueno, muchachos, como ven, no es un trabajo muy amplio, no es algo nuevo, solamente es hacer lo que ya sabíamos hacer, pero hacerlo varias veces. Bueno, muchachos, es todo por este tema. Espero que se cuiden mucho, los espero ver pronto, así que a echarle ganas, el examen está cerca, así que también a seguir estudiando. Cuídense mucho, hasta pronto, chao.